Se nos dan las longitudes de 3 escobas. La escoba roja mide 3 pies, la escoba amarilla mide 4 pies y la escoba verde mide 6 pies. Para la pregunta número 1, ¿cuánto más dura el palo de escoba verde que la escoba roja? Y se nos pide que demos una comparación aditiva, así como una comparación multiplicativa. De la comparación de aditivos, necesitamos determinar qué tenemos que agregar a la longitud del brazo rojo para obtener la longitud del escoba verde, ¿eh? Bueno, la escoba roja nuevamente tiene 3 pies, entonces 3 pies más 3 pies equivalen a 6 pies de largo de la escoba verde. Entonces, ¿por qué usamos el proceso de agregar 3 pies a la longitud de la escoba roja para obtener la longitud de la escoba verde? Ahora sabemos, para la comparación aditiva, la escoba verde es de 3 pies más largo que la longitud del palo de escoba rojo. Ahora, para la comparación multiplicativa, necesitamos determinar por qué tenemos que multiplicar la longitud de la escoba roja, para obtener la longitud de la escoba verde. Entonces, 3 pies por algún valor debe ser igual a 6 pies. Bueno, porque 3 pies multiplicados por 2 es igual a 6 pies, por lo que 2 veces indica que la escoba verde es 2 veces más larga que la escoba roja. Observe cómo para la comparación aditiva, incluimos las unidades de pies, porque estamos agregando 3 pies a la longitud de la escoba roja para obtener la longitud de la escoba verde. Y para la comparación multiplicativa, no incluye pies, porque multiplicamos por 2, no por 2 pies, para obtener la longitud del palo de escoba verde. Para el número 2, nos preguntan cuánto más dura un palo de escoba amarillo que el palo de escoba rojo. La escoba amarilla mide 4 pies y la escoba roja mide 3 pies. Entonces, para la comparación aditiva, comenzamos con la longitud del palo de escoba rojo, que es 3 pies. Necesitamos agregar una longitud para obtener la longitud del palo de escoba amarillo, que es 4 pies. Entonces 3 pies más un pie es igual a 4 pies. Entonces, porque tenemos más un pie, sabemos que la longitud de la escoba amarilla es un pie más larga que la longitud de la escoba roja. Ahora para la comparación multiplicativa, comenzamos con 3 pies. Necesitamos multiplicar por algún valor para obtener la longitud del palo de escoba amarillo, que es 4 pies. Ahora aquí esta pregunta no es tan fácil. Para calcular lo que tenemos que multiplicar 3 pies por 4 para obtener 4 pies, tenemos que calcular cuántos 3 hay en 4, o cuántas copias de 3 hay en 4. Bueno, una copia de 3 sería 3, un tercio de una copia de 3 sería 1, y por lo tanto hay copias de un tercio de 3 y 4. Lo que significa que 3 pies por 1 y un tercio es igual a 4 pies. Y por lo tanto, la escoba amarilla es 1 y un tercio más larga que la escoba roja. Antes de mirar nuestras dos últimas preguntas, veamos algunas notas. Más formalmente, cuando usamos el razonamiento aditivo, estamos viendo un cambio absoluto entre dos cantidades, donde el cambio absoluto sería la cantidad que agregamos a la cantidad anterior, para obtener la nueva cantidad. Y siempre podemos calcular el cambio absoluto tomando la nueva cantidad y restando la cantidad anterior. Y para el razonamiento multiplicativo, estamos viendo el cambio relativo entre dos cantidades. Para el pariente, el cambio sería la cantidad por la que multiplicamos la cantidad anterior, para obtener la nueva cantidad. Y podemos calcular el cambio relativo tomando una nueva cantidad y dividiendo por la cantidad anterior. Entonces, si es necesario, siempre podemos usar estas fórmulas para aditivos y razonamiento multiplicativo. Número 3. Se nos pide que completemos la declaración. ¿El palo de escoba verde es cuántas veces más largo que el palo de escoba amarillo? Lo primero que hay que reconocer aquí es porque dice tiempos, solo estábamos usando razonamiento multiplicativo. Entonces, nuevamente, estamos tratando de determinar el palo de escoba verde, cuántas veces más largo que el palo de escoba amarillo. Entonces, usando el razonamiento multiplicativo, comenzamos con la longitud del amarillo escoba que mide 4 pies. Entonces, 4 pies por algún valor es igual a la longitud del palo de escoba verde, que es 6 pies. Para responder a esta pregunta, podemos preguntarnos cuántas copias de 4 son en 6. Así que aquí hay 1, 4. Observe cómo hay 1, 4 de cada 6. Pero necesitamos 2 más para hacer
arriba 6, y observe que la mitad de 4 es 2, así que esta sería otra mitad de 4. Así que hay una copia y media de 4 de cada 6. Lo que significa 4 pies por 1 y 1. La mitad es igual a 6 pies. Y por lo tanto, la escoba verde es una vez y media más larga que la escoba amarilla. Ahora también podemos usar la fórmula para cambio relativo. Recuerde que el cambio relativo es igual a la nueva cantidad dividida por la cantidad anterior. Que en este caso, sería la longitud del green palo de escoba dividido por la longitud del palo de escoba amarillo, que sería 6 pies dividido por 4 pies. Nuevamente, los pies se simplifican, dándonos 6/4, lo que equivale a 3 mitades, que equivale a 1 y medio. Entonces podríamos decir que el palo de escoba verde es una vez y media, o 3 veces la mitad, o incluso 6/4 veces más que el escoba amarilla. Ahora para el número 4, la declaración es similar, pero el orden de las escobas se ha invertido. Número de lecturas. La escoba amarilla es ¿cuántas veces más larga que la escoba verde? La longitud del amarillo. El palo de escoba es menor que la longitud del palo de escoba verde y, por lo tanto, el valor aquí será menor que 1. Así que aquí, comenzamos con la longitud del palo de escoba verde que es 6 pies. Entonces 6 pies veces algún valor es igual a la longitud del palo de escoba amarillo, que es 4 pies. Otra forma de pensar en esto es, ¿cuántas copias de 6 hay en 4? Para determinar cuántas copias de 6 están en 4, tendríamos que cortar o dividir 6 en 3 partes o piezas iguales. Y observe cómo se necesitan 2 de las 3 partes para formar 4, o 2/3 de las copias de 6 equivalen a 4. Equals 4. Entonces 6 pies por 2/3 equivalen a 4 pies, lo que significa que el palo de escoba amarillo es 2/3 más largo que el palo de escoba verde. Estamos usando la fórmula para cambio relativo. La nueva cantidad dividida por la cantidad anterior ahora sería 4 pies dividida por 6 pies. Simplificando, los pies se simplifican, por lo que obtenemos 4/6, lo que equivale a 2/3. Entonces la escoba amarilla es 2/3, o 4/6 veces más larga que la escoba verde palo. Espero que hayas encontrado esto útil.